Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un tema realmente apasionante: la verdad científica y las decisiones políticas. ¿Cómo han interactuado y cómo interactúan en medio de toda esta crisis sanitaria mundial? Para ello me acompañan en este estudio dos periodistas expertas en temas científicos. Cristian Capuchinho, de la redacción de Brasil de Refil. Bienvenida, Cristian. Gracias por la invitación, Carlos. Y me acompaña también Lidia Benitzac, de la radio pública France Culture. Bienvenida, Lidia. Hola, Carlos. Por videoconferencia nos acompaña también un científico. Él es Sergio Linares, científico experto en vacunas y doctorando en el Laboratorio de Biología Tisular e Ingeniería Terapéutica del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Señor Linares, buenos días. Buenos días, Carlos. Los cuestionamientos a la voz de la ciencia por parte de los políticos hoy en Primera Plana. Pues aunque parezca mentira, lo hemos visto hace tan solo unos días. Todo un presidente de Brasil grabándose en un vídeo tomando hidroxicloroquina y animando a que los ciudadanos lo hagan. Fíjense. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Me fío de la hidroxicloroquina, dijo sonriendo Bolsonaro. ¿Y ustedes? Una serie de estudios en Gran Bretaña, en Estados Unidos e incluso la Organización Mundial de la Salud cuestionan su eficacia y además advierten contra los posibles efectos secundarios nocivos del medicamento. Esto es solo un ejemplo de cómo colisionan las decisiones políticas y las verdades científicas. Si se fijan, en Estados Unidos, en varios puntos de Estados Unidos, el hecho de llevar una máscara se ha convertido en una cuestión ideológica. Terreno movedizo, el de la verdad científica y la decisión política, del que hoy vamos a hablar en el programa. Antes repasemos algunas portadas que lo ilustran. Por ejemplo, esta del Courrier International resume esta portada de lo que hablamos hoy. Políticos, ciencia, medios de comunicación y ciudadanos. ¿Sabemos aún tener confianza en nosotros? La publicación dice que el coronavirus ha puesto de relieve la dificultad de nuestra sociedad para afrontar la incertidumbre. Revista Newsweek se pregunta en su portada: ¿cuándo encontrarán los médicos la respuesta definitiva? En unos instantes también hablaremos de ello con nuestro científico. The Atlantic: las profecías conspiranoicas entran en una nueva fase de auge en Estados Unidos. La conspiranoia, los conspiranoicos, que también tienen algo que decir en todo el asunto del que tratamos hoy. Bueno, Cristian, para comenzar, ¿hay una crisis de confianza puesta de manifiesto en toda esta crisis sanitaria? Seguro, Carlos. De verdad que ya enfrentamos una crisis de confianza de todas las instituciones. Entonces ya había una crisis de confianza de la política, de los medios de comunicación y también de la ciencia. Y en un escenario como ese, un escenario de temor, de miedo de algo que no conocemos muy bien, eso se empeora. Entonces, por eso OMS dijo al principio, en febrero, que tenemos una infodemia, una epidemia de informaciones falsas, de verdades que no conocemos. La verdad científica, Lidia, es sin duda el mejor arma para combatir la desinformación y las fake news. Pero ¿qué pasa cuando desde los estamentos, desde el poder, se cuestiona la propia verdad científica? Lo que pasa es que con el COVID la gente descubrió lo que pasa realmente en ciencia. Como lo sabes, Carlos, las periodistas le gusta simplificar las cosas y dar respuestas muy simples. Pero la ciencia no funciona así. No se puede decir la verdad científica, no existe. Y lo que pasa es que es un lento proceso que se construye, que avanza con pequeñitos saltos, que también mucha incertidumbre y regresos también. Y ahora la gente ha visto eso en tiempo real, que es un poco ingenuo de creer que es ahí una ciencia que tiene la verdad, que no existe eso. Es un fantasma, es como una representación, algo romántica. En cualquier caso, sí que existen datos científicos en los que se deberían apoyar las decisiones políticas. Sergio Linares, no sé si esta crisis ha despertado una especie de negacionismo científico entre cierta clase política. Sí, o sea, Carlos, es algo que siempre ha pasado y siempre va a pasar, es decir, el cuestionar la ciencia
Y más en estos casos que, por ejemplo, el virus fue descubierto hace solo 7 meses. Eso quiere decir de que toda la información que se ha tenido es día a día. Y pues cuando realmente no tienes, porque la ciencia tiene que avanzar y hay muchas cosas que no se conocen. Entonces los políticos muchas veces han utilizado, o hay mucha gente negando los temas científicos, pero es un caso que en cuanto a la ciencia avanza poco a poco. Y sí. Avanza... Avanza poco a poco, pero en toda esta crisis me gustaría preguntaros a todos quiénes han sido los peores enemigos de la ciencia en toda esta crisis. ¿Creen que han sido, por ejemplo, los políticos? Yo creo No que todos, pero... un poco como Lidia decía, que la cosa de pensar que hay una verdad fija es un gran enemigo. Sí. Porque de la ciencia estamos sobre la duda. Siempre a conocer algo poco a poco y poder dudar, pero con hechos, con datos, empezando con lo que ya conocemos. Entonces pensar que hay una verdad fija es un enemigo en los sentidos que cuando eso cambia, le dije, pero no, los científicos no tenían razón, vea eso, cambió, pero es normal que cambie, porque conocemos de poco a poco. El tema de que el virus ha sido creado por unos extraños poderes ha sido una especie de teoría del complot que siempre ha volado o que ha estado ahí durante esta crisis. ¿Por qué esta crisis ha sido un terreno tan propicio para las teorías del complot y para los complotistas? Lidia. Bueno, ser complotista es muy simple. Cuando pasa algo, dices es un complote. Y cuando no pasa nada, te dices se esconde algo. Entonces es muy simple, pero hay muchas oportunistas que aprovechan de la crisis y del miedo de la gente en un periodo de incertidumbre. Los políticos usan de este miedo para llegar a ideas que no tienen nada que ver con la crisis. Y también el peligro es también financiero, porque los laboratorios, por ejemplo, anuncian vacunas, pero solo tienen un efecto en la bolsa, que no es... hay mucho oportunismo, pero el complotismo es solo uno de ellos. Precisamente, ahora que hablaba de Lidia de vacunas, inmersos en la vorágine de incógnitas en torno a la vacuna para la COVID-19, hay una pregunta que no sé si resuena más bien poco, pero que podemos comenzar a planteárnosla. Es decir, ¿cuánta gente está dispuesta a ponerse la vacuna? Porque cada vez hay más desconfianza, crecen los movimientos antivacunas. Y claro, no sé si esto podría poner en peligro la inmunidad de grupo contra el coronavirus una vez que lleguemos a la vacuna. Sergio, usted que es experto en vacunas. Sí, claramente ahí tienes el punto, Carlos, que cuando, por ejemplo, con la vacuna es algo muy importante tener confianza en las personas. Es decir, y generar confianza. En este tema, con el coronavirus, al inicio de la pandemia ha habido muchos casos y los políticos lo han utilizado de cierta forma para poder, lo han utilizado de forma política, es decir, ellos han tomado sus decisiones y han ido más allá para poder soportar sus decisiones, cuando la ciencia no siempre las respaldaba. En estos casos creo que se tiene que recuperar la confianza. Desde los científicos a los políticos hay que ser sinceros, hay que ser honestos y es lo que la gente quiere escuchar, que si no se sabe del todo, pues lo dices. E intentas buscar la solución o qué es lo mejor o qué podría ser lo mejor, pero para las vacunas es exactamente lo mismo. Si no eres capaz de generar confianza en las personas de cómo se ha hecho esa vacuna, que la vacuna va a ser segura y va a ser eficaz, luego va a ser más complicado el que las personas la tomen. Por eso se tiene que tener que crear esa confianza. Claro, esa es la cuestión fundamental, es la confianza, como nos dice Sergio. No sé si en medio de esa confianza, Cristian, y viendo antes, por ejemplo, al presidente Bolsonaro de Brasil, claro, es que el populismo se maneja siempre bien en este tipo de escenario, ¿no?
Seguro que trabaja con el miedo. Entonces se puede dejar que la gente no esté siempre con miedo y piense que hay alguien que conoces algo distinto, algo que solo él tiene una respuesta. Eso ayuda a un político, pero también tiene que pensar que estamos en una situación donde hay mucha gente que hace ganancias con las teorías de complot, con las noticias falsas, porque si hay gente ganando dinero y haciendo audiencia y más gente viendo eso, también seguro es porque hay gente que asiste. Entonces tiene que pensar por qué están produciendo ese tipo de trabajo. Por lo de Bolsonaro, cómo empezó por toda la pandemia diciendo que era una gripecita, que no tenía razón de hacer una cuarentena, luego se apegó a un medicamento como si fuera una solución. Para no desdecir lo que había hecho antes, diciendo que no, ahora es grave, pero poder decir, yo tengo la respuesta. El mundo no tiene, pero yo tengo. Cuando vemos a grupos, Lidia, de ciudadanos en Estados Unidos que llevan pancartas, por ejemplo, que dicen llevar la mascarilla es un acto de socialista, de bolchevique o de comunista, que lo hemos visto en algunos seguidores de Donald Trump. ¿Cómo se enfoca que el hecho de llevar una mascarilla, que ahora la ciencia lo explica claramente, que te protege a ti mismo y sobre todo que protege al otro, a la otra persona, cómo puede ser que eso llegue a ser un asunto ideológico, se convierta en un asunto ideológico? Hay mucho problema de mezclar con ideológica, con la hidroxicloroquina, que cada uno tiene una opinión sobre algo que es un medicamento y que tiene un protocolo muy estricto y que no hay que mezclar todo. Y la mascarilla es muy importante llevarla y que todo el mundo ahora ha entendido que sí es muy importante. Bueno, todo el mundo no, porque hay seguidores de Trump que siguen ideologizándola, ¿no? Es decir, y se sigue jugando a ello, a una posición ideológica con el tema. Pienso que hay que hacer confianza a la gente, que son inteligentes, que no solo siguen cualquier cosa. Ahora hay una segunda ola en España y ya se ve que la gente entiende que hay cosas muy importantes. Una palabra a propósito de la vacuna, que es un poco un fantasma, porque el tiempo para desarrollarlo, para validarlo y para fabricarlo para todo el planeta, el virus tiene el tiempo de mutar y la mutación no va a ser buena para la vacuna. Entonces no va a funcionar, ya lo sabemos, pero para la bolsa, para los laboratorios y los lobbies farmacéuticos es una idea, un sueño, ¿no? Le quiero preguntar, vamos a irnos a una pausa, pero ahora cojo el guante y se lo paso a nuestro experto en vacunas, Sergio, desde el Centro de Investigaciones Científicas de Francia. Una breve pausa y seguimos aquí en Primera Plana. La industria de la moda ha sido fuertemente golpeada por la pandemia y se estima que se perderán 1 de cada 4 empleos, equivalentes a 240,000 trabajos. Un estudio económico señala que la industria se contraerá este año 25% con pérdidas de más de 37,000 millones de dólares. Marcas de lujo como Burberry, que se encuentra detrás mío, anunció que recortará al 5% de su fuerza laboral debido a que sus ventas se desplomaron al 50% en tan solo 3 meses. El Consejo Británico de la Moda señala que se podría perder el lugar privilegiado que mantiene el Reino Unido como uno de los principales centros de la moda. Entre tanto, restaurantes de lujo con estrella Michelin que se encuentran aquí en el centro de Londres han decidido cerrar sus puertas definitivamente debido a la pandemia, y los que han decidido continuar están presentando dificultades financieras. Cuando
Cuando China tose, el mercado del lujo estornuda. Esta frase de un consultor de la empresa Flornoy y Asociados describe muy bien la situación de crisis en que se encuentra el mercado del lujo a raíz del COVID-19, y es que los ciudadanos del gigante asiático están en el origen de 1/3 de las ventas de lujo mundial. Según otra consultora, la estadounidense Bain, las ganancias del mercado del lujo mundial van a caer este año entre un 20 y un 35%, y de hecho los dos gigantes franceses, Kering, dueño de Yves Saint Laurent o Gucci, y LVMH, dueño de Louis Vuitton, han reconocido que en los últimos meses han caído sus ventas en más de un 15%. Pero hay analistas que no son tan negativos y creen que el margen de ganancia de estas empresas es tan grande que aunque vendan menos, van a terminar el año en números verdes. Eso no ha impedido en todo caso que empresas como Chanel o el propio Louis Vuitton hayan aumentado el precio de sus productos estrella, sobre todo en marroquinería. Ellos dicen que es a causa del aumento del precio de las materias primas. 4 meses después de la explosión del coronavirus en Italia, se inician a hacer balances del impacto económico de esta crisis sanitaria. Uno de los principales sectores afectados es el de la moda italiana. Recordemos que cuando se descubrió el primer foco infeccioso en el norte del país a finales de febrero, pues en esos días se llevaba a cabo paralelamente la Fashion Week, la Semana de la Moda en Milán, que es considerado uno de los epicentros mundiales de la moda. Allí presentan sus colecciones los más importantes diseñadores. A causa del coronavirus, los últimos desfiles de esta Semana de la Moda fueron anulados, y desde ahí pues el sector ha sido fuertemente golpeado. Se calcula que en el primer trimestre de este año el sector de la moda perdió más de 3.500 millones de euros en facturación. La gran mayoría de las empresas textiles italianas han experimentado una caída en sus pedidos de entre el 20 y el 50% con respecto al mismo periodo del año pasado, y se teme que la exportación, considerada como el motor de la industria textil transalpina, pues pueda caer de un 20%, el equivalente de unos 6.000 millones de euros este año 2020. Seguimos aquí en Primera Plana esta semana hablando de la relación que tiene, la complicada relación, me atrevería a decir, que a veces tienen las verdades científicas y las decisiones políticas. Lo hacemos con dos periodistas, Cristian Capuchinho de la redacción brasileña de RFI, Lidia Benitzac de la radio pública France Culture, y a distancia tenemos a Sergio Linares, científico experto en vacunas y doctorando en el Centro de Biología Tisular e Ingeniería Terapéutica del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Antes de irnos a la pausa, estaba comentando Lidia, estaba poniendo un poco en tela de juicio que la vacuna que se llegue a mostrar, corrígeme si me equivoco, fuera a ser efectiva por el tiempo que le da el virus a mutar, ¿no? Era un poco... Ya tenemos 2 cepas del COVID ahora mismo, y uno que es más agresiva y contagiosa que el de antes, pero con menos efectos graves. Y entonces quizás va a evolucionar así y va a acabarse solo. Eso es una posibilidad. Pero la vacuna no va a poder seguir el ciclo de los virus, que es su vida de mutar todo el tiempo. No sé si podemos preguntar a Sergio, a nuestro científico, si opina lo mismo o comparte esta misma teoría. Sergio. No, en principio yo discreparía con mi compañera, es decir, aunque ha habido alguna divergencia del virus, el objetivo de la vacuna se utiliza la proteína Spike, se llama en inglés, y pues esta proteína es bastante conservada entre todos los virus. Aún así, tenemos el caso de influenza, donde hay diferentes cepas, y en el caso de que hubiera diferentes cepas emergentes, se podrían añadir fácilmente una vez que una vacuna esté aprobada. El problema, en cuanto a la eficacia y todo eso, ahora mismo es todavía muy pronto para saberlo. Este mes se van a iniciar 3 ensayos clínicos para demostrar la eficacia en 3 tipos de vacunas diferentes, utilizando 3 tecnologías diferentes. Es decir, cuando se obtengan esos resultados podremos saber si las vacunas que se están desarrollando ahora son eficaces o no. Pero en el momento los resultados que se tienen hasta ahora son favorables
protegen, se generan más anticuerpos y una respuesta inmune mayor que la gente que ha sido infectada. Entonces es algo que realmente yo no temería. En cuanto a las mutaciones y demás, aunque difieran, no es la parte del virus que es el objetivo principal de la vacuna. Cristian, Lidia, les quiero proponer, esta crisis demuestra que estamos obligados, en cierta manera, los ciudadanos a confiar en políticas cuyas decisiones tienen un impacto absolutamente inmediato, directo, concreto, que es algo sin precedentes en nuestra historia. Tenemos que estar confiando en decisiones que pueden llegar, por ejemplo, en el caso de Francia, el lunes, mascarilla obligatoria en todos los sitios cerrados. Es decir, decisiones muy rápidas de impacto directo en nuestro día a día que se van tomando casi sobre la marcha. Al mismo tiempo, podemos ver cómo se toman las decisiones e intentar hacer una presión para ayudar, para que sean decisiones basadas en hechos, basadas en datos, basadas en la ciencia, porque verdad que normalmente no sabemos cómo eso se pasa. Entonces tenemos una ley por ahí que 6 meses está discutiendo, pero no sabemos cómo se pasa. Ahí si hacemos de una manera transparente, como para lo de las mascarillas, sabemos por qué van a tomar esa decisión. Sabemos por qué utilizamos una mascarilla, sabemos cómo se contagia, cómo se da el contagio del virus. Entonces también es un momento de comprender un poco mejor cómo eso marcha de las políticas públicas, de las decisiones. ¿Pero creéis que las decisiones políticas están lo suficientemente basadas en esta crisis en la ciencia? Es decir, ¿están bien rodeados los políticos de buenos científicos? Por ejemplo, el caso de la mascarilla en Francia, que se va a empezar a implantar a partir de la semana que viene. El 14 de julio, el día de la fiesta nacional, el presidente Macron nos dice que se va a implantar el 1 de agosto. A partir de ahí escuchamos la voz de muchos científicos diciendo ¿por qué esta espera? ¿Por qué se va a retrasar 2 semanas si se puede hacer ya? Esto provoca un cambio en el gobierno que ya lo va a adelantar. Ese tipo de cambios que tienen que ver entre decisiones políticas y ciencia los estamos viendo potentemente en la crisis. ¿Los políticos están dejándose asesorar lo suficiente por la ciencia, Lidia? Los políticos intentan hacer creer que las cosas son simples, pero no, el mundo es muy complejo y tienen que tomar decisiones en un contexto de incertidumbre y no, tienen que hacer eso. Con el clima ya vemos que hay el mismo problema, que es también no creer que es tan grave como lo dicen los científicos. Y entonces tienen que tomar en cuenta esa complejidad. Me gustaría también preguntarle a Sergio sobre este asunto. Es decir, Sergio, ¿los representantes políticos deberían apoyarse más en la información rigurosa de ustedes, de los científicos? ¿Ustedes echan de menos asesorar a la clase política, por ejemplo, durante esta crisis? ¿Cómo lo ve? Claramente veo que es necesario, Carlos. Es decir, el poder asesorar a los políticos de una forma es algo realmente importante. El único problema es que los políticos van a ser criticados por la oposición y demás en cuanto a las decisiones que tomen. Y pues yo creo que lo que hace falta es un poco más de transparencia, sinceridad. Y aunque se tomen las decisiones porque no se tienen todos los datos, es decir, es un virus relativamente nuevo y ni los científicos tenemos todas las respuestas, por mucho que se quiera. Entonces, desde una sinceridad y desde una base lógica, puedes explicar a la población cuál es el motivo de tus decisiones. El problema de cambiar de una vez a otra, y hoy, mañana sí, pasado no, sin explicarlo, por ejemplo, era el caso de España, que en principio se desaconsejó el uso de mascarilla, y uno de los casos era por el acopio de mascarillas que no había ni en los hospitales. Es decir, si le dices a todo el mundo que coja mascarillas, el desabastecimiento donde más se necesita los hospitales va a ser todavía mayor. O gente que realmente lo necesita va a ser todavía mayor. Y en vez de decir eso, desaconsejan el uso de mascarillas. Pues hay que ser honestos y hay que ser sinceros y tener la ciencia en la mano, pero las respuestas que tienen, y si no, ser lo más conservador posible. Lo que pasa es que, claro, esto que dice Sergio es bastante complicado, porque imaginemos, y también se le criticó al gobierno francés por lo mismo, que tenemos la verdad científica de que la mascarilla es útil, pero tenemos desabastecimiento al mismo tiempo de mascarillas y no podemos proveer a la sociedad de ello. ¿Cómo sale el político con esa honestidad a decir, escuche, esto es útil, pero no disponemos de ello? Sí, pero es la transparencia lo más importante, porque si dices
lo que sabemos de dónde hace falta, que son los puntos, podemos decir de que no era, por ejemplo, en Francia, cuando decían que no había necesidad de mascarilla, que de verdad no sabíamos que se había necesidad o no. Entonces, podrían haber dicho, no vamos a distribuir mascarilla ahora, punto, sin decir que no hay necesidad. Lidia, Lo que pasa es que hay emergencia, urgencia, hay vidas en juego y no se puede esperar de entender lo que pasa con el virus y tener todos los detalles, y hay que tomar decisiones para salvar vida. Pero en ese caso las mascarillas iban a los hospitales, entonces había una prioridad, porque la política también es una escoja de prioridad. Me gustaría preguntar a nuestro científico si él tiene la sensación de que algunas personas no aceptan las verdades científicas que no encajan con su manera de ver el mundo. El tema de la identidad política o religiosa, Sergio, ¿predice con bastante eficacia la disposición de alguien a aceptar la palabra de los expertos en un asunto politizado concreto? Bueno, eso siempre ha pasado. También puede pasar de que hay gente con motivos religiosos o creencias que realmente no acepten la palabra de la ciencia. Aún así, para eso, en este tema estamos en un tema de salud pública global. Es decir, igual que es obligatorio que llevar el casco en la moto, que tenga que ser obligatorio y se tenga que regular. Es decir, es algo que la gente va a tener que entender, incluso si está en contra, estás poniendo la vida de otros en peligro. Es decir, es algo bastante importante. Y volviendo a los políticos, para mí yo creo que es bastante importante el haber sido honesto y ser más honesto desde un principio. Por ejemplo, al inicio de la pandemia muy poco sabíamos de los infectados, desmentían que había infectados, desmentían las muertes, todos estos, y son casos que yo no voy a culpar a un político de izquierdas, derechas o lo que sea, es algo que va a pasar, porque es algo que estamos viendo globalmente y cualquier gobierno lo está viviendo. Pero creo que la población lo que necesita es que le digan la verdad. Es decir, pues tenemos esto y, o sea, no estamos preparados, pero es normal. O sea, nadie estaba preparado. Y es algo que la gente, con la sinceridad, la transparencia, va a entender mejor y lo va a aceptar mejor, que si les mientes, pues al final van a perder esa confianza. Durante esta crisis, hablando de políticos, se ha destacado, por ejemplo, el papel de políticos como Angela Merkel, que sí que tiene conocimientos científicos, digamos, que ha aplicado parte de esos conocimientos científicos en la gestión. ¿Creen que a partir de ahora esto puede ser exigible en próximas elecciones? ¿Exigir conocimientos, tener una talla científica a los políticos? No creo que se pueda, no creo, porque al final el papel de un político no es de conocer todas las cosas, porque imagina, no puede tener un presidente que conoces de todo. Es rodearse de los mejores, quizá, es ¿no? eso, y también tener como consejos de expertos para cada tema. Porque si no, no se puede ser una persona que sabe todo. Eso no existe. No sé si coincide, Lidia. Me gusta mucho el conocimiento de Angela Merkel para eso, pero lo que pasa es que hay que entender que la ciencia puede contradecirse a sí misma, que puede tener diferentes opiniones que no son de acuerdo entre ellos, y no se puede ver como una cosa sagrada y que es la verdad, no se puede imaginar. Hay que quedarse humilde y cuidadoso también. Pero una cosa muy importante para mí de Merkel es la didáctica con que puede explicar cosas. Su rol de presidente también es de pasar información. Incluso si no fuera científica, podría haber comprendido lo que los expertos decían y utilizar su rol para presentar la información. Sí, yo creo que la didáctica de Merkel, es verdad que si comparamos las imágenes de Merkel con las de Bolsonaro, en realidad son como una especie de dos mundos, ¿no? Que casi que no tienen nada que ver en uno con el otro, ¿no? Incluso a la propia forma de hablar y de expresarse y de dar explicaciones a la gente, ¿no? Sí, y incluso cuando piensas que él está ahí enseñando los medicamentos que toma, podría estar enseñando cómo portar una mascarilla. Y no lo hace. Es un poco pensar el rol de un presidente o de un político como representante de lo que debe ser dicho. Claro, quizá ninguno nos imaginaríamos a la señora Merkel tomando hidroxicloroquina, grabándose un vídeo y animando a la gente a que lo haga.
Bueno, ha sido un placer tenerles hoy conmigo. Se nos acaba hoy el tiempo, pero ha sido un placer hablar de este tema tan interesante, de cómo la ciencia y la política interactúan en esta crisis sanitaria. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.